A ver, pensemos en esto. ¿Qué significa envejecer? Seguramente para muchos la palabra nos trae a la mente imágenes de pérdida, de deterioro, ¿no? Pero ¿y si esa historia que nos hemos contado por décadas estuviera incompleta? ¿Qué tal si envejecer fuera un proceso mucho más complejo, más dinámico e incluso, ¿por qué no?, enriquecedor? Vamos a explorar esa idea a fondo. Bueno, el punto de partida es algo que no podemos negar. Nuestras sociedades están cambiando. Vean nada más esta pirámide poblacional. La base, o sea, los jóvenes, se hace más angosta, y la parte de arriba, más ancha. Y ojo, esto no es solo una estadística fría, es una nueva realidad que nos obliga a preguntarnos de nuevo qué significa vivir una vida larga. Así que para empezar, entendamos la escala de este fenómeno. No es algo que va a pasar en un futuro lejano. No. Está sucediendo ahora mismo, en todo el mundo. Para darnos una idea de la tendencia global, tomemos el caso de España. Ahí, más del 17% de la población ya tiene 65 años o más. Y esto no es solo un número, ¿eh? Hablamos de millones de personas con sus propias experiencias, metas y estilos de vida que están, literalmente, redefiniendo lo que conocíamos como vejez. Pero a ver, ¿de dónde sacamos esa idea tan arraigada sobre el envejecimiento? Para entender la revolución que estamos viviendo, primero hay que conocer el punto de partida. Y la verdad es que era una visión bastante sombría, dominada por la ciencia de mediados del siglo XX. Vámonos a los años sin puerta. En esa época, con el boom de la investigación científica, el envejecimiento se estudiaba casi exclusivamente desde el punto de vista médico y biológico. Se veía como un problema que había que resolver, como un declive inevitable del cuerpo. Esta es una de las primeras definiciones científicas que tuvo mucho peso. Y es directa, fría, muy clara. Para Peter Medawer, envejecer era, simple y sencillamente, el proceso del cuerpo que nos lleva a un único final, la muerte. No había mucho espacio para pensar en desarrollo o en encontrarle un significado. Y unos años después, Alex Comfort vino a reforzar esta misma idea. Envejecimiento era básicamente sinónimo de deterioro. Se medía con una ecuación bien simple: menos capacidad para vivir y más vulnerabilidad. Y esta fue la narrativa que dominó por décadas. Pero, claro, esa historia de puro deterioro biológico, pues se quedaba corta. Para entender un proceso tan profundamente humano, hacía falta verlo desde otros ángulos. Así que veamos cómo se fue ampliando esa mirada. Hoy en día entendemos el envejecimiento a través de por lo menos 3 lentes. El biológico, que se enfoca en los cambios del cuerpo. El sociológico, que analiza cómo la sociedad y la cultura nos moldean. Y el psicológico, que es justo el centro de este análisis y se enfoca en la experiencia interna, en cómo nos desarrollamos y nos adaptamos. Y fíjense, incluso dentro de la biología, el debate es enorme. Hay teorías que lo ven como el resultado de daños que se van acumulando al azar, como el simple uso y desgaste de una máquina. Pero hay otras que proponen que todo está programado en nuestro ADN, como si fuera un guión que ya está escrito. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿nuestro cuerpo se va desgastando con el uso, como un coche viejo, o más bien sigue un plan genético que ya traemos de fábrica? La verdad es que ambas ideas tienen algo de razón, pero ninguna por sí sola cuenta la historia completa. Y esto es lo que nos lleva a la verdadera revolución en este campo. Y aquí es donde la historia da un giro de tuerca, uno fundamental. La psicología entra en escena y cambia por completo la manera en que hablamos sobre el envejecimiento. Esto es clave. La psicología dijo, oigan, un momento, la involución no es el único camino. Y planteó una idea que en su momento fue radical, que al igual que en cualquier otra etapa de la vida, en la vejez también hay ganancias, no solo pérdidas. El desarrollo no se detiene a los 25, ¿saben? Y claro, varios de los grandes pensadores le entraron al tema. Jung, por ejemplo, hablaba de la importancia de integrar el pasado, pero también de mirar hacia el futuro. Erickson insistía en que nuestro yo sigue desarrollándose hasta el último momento. Levinson veía la vida como una serie de etapas con sus propias crisis y logros. Y Habermas se centró en las tareas específicas de esta fase. Pero, ¿saben en qué coincidían todos? En que la vida psicológica sigue increíblemente activa. Y todo esto nos lleva a la pregunta más importante, la más provocadora, la que desafía de frente ese modelo original que solo hablaba de deterioro. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es inevitable. Si el desarrollo continúa, ¿qué es lo que realmente se puede ganar en los últimos años de vida? Bueno, pues la psicología moderna tiene respuestas que de verdad sorprenden. Una de las teorías más fuertes es esta. Básicamente propone que, conforme cambia nuestra percepción del tiempo, nuestras metas también cambian. La búsqueda de conocimiento, de acumular información, le cede el paso a la búsqueda de bienestar emocional. Las personas empiezan a enfocarse en relaciones y actividades que de verdad les dan significado, que les dan alegría.
Erickson lo planteó como la crisis final de la vida. Es un momento de reflexión profundísima. La tarea, digamos, es mirar hacia atrás y encontrarle un sentido de integridad a la propia vida. Sentir que fue plena, que tuvo un propósito. Y el resultado de esa reflexión es lo que determina el bienestar en esta etapa final. Y esto lo resume todo de una forma brillante y sencilla. Lejos de ser una simple sala de espera para el final, la investigación psicológica nos demuestra que la vejez puede ser una etapa de una riqueza emocional enorme, una época en la que, conscientemente o no, se maximizan los aspectos positivos de la vida y se minimizan los negativos, logrando un mayor bienestar. Al final, este análisis no trata solo sobre un concepto abstracto. Nos enseña que envejecer es un proceso activo, que está moldeado por nuestra biología y la sociedad, sí, pero crucialmente también por nuestra psicología. La ciencia nos dice que hay un potencial enorme para el crecimiento y para encontrarle un significado a la vida hasta el final. La pregunta que nos queda en el aire es, ¿cómo elige cada quien construir ese camino?